agradecer por poder reunirnos aquí en esta noche, por poder tener este tiempo de aprendizaje, Dios. Gracias por tu palabra, porque ella nos permite descubrir tanto de ti, Dios, y conocerte y comprender cuánto nos amas y cuánto estás dispuesto a dar por nosotros. Permítenos concentrarnos en tu palabra, que ella sea nuestra guía, que ella sea la que nos lleve a tener esa fe que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Gracias por este tiempo que podemos tener. Cuida la conexión, cuida la tecnología, Dios. Que no nos falle y que todo sea claro. Te agradezco mucho por este tiempo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches. Gracias por estar. Sí. Espero que les esté yendo muy bien en las tareas. Y veamos cómo nos va hoy. Bueno. Me permitirá alguien. Pues sí. Ya. Ok. Bueno, gracias por acompañarnos. Quería comenzar con algo, ¿no? Hemos visto algunos temas de lo que es la teología propia, la revelación y comprensión de Dios, en los cuales pues vemos que es mucho, ¿no? Hay mucho más por conocer de Dios. Vimos una clase de sus atributos y aún hay mucho más de Él, ¿no? En su palabra que vamos a poder ir encontrando en nuestros estudios. También vimos sus nombres y si nos damos cuenta como había un significado detrás de ellos. Había una razón para ser invocado por esos nombres. Y finalmente como ese conocimiento que tenemos de Dios. Siempre debemos llevarlo como a nuestra vida. Cada cosa que vayamos aprendiendo, sea algo grande, sea algo pequeño, debemos irlo sumando a nuestra vida. Debe ir incrementando nuestra madurez cristiana de tal forma de que todo ello pueda ser parte de nosotros. Entonces es importante, ¿no? Que las notas que vayamos tomando, que lo que vayamos aprendiendo, lo que comprendamos de la mejor manera, ya lo hagamos parte nuestra, como una realidad en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Espérenme, creo que compartir la que no es. Ya, voy a compartirles la pantalla correcta. Ya. Está cambiando. Ya. Ahí estamos, sí. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema, pero primero, ¿cuál va a ser la tarea para la semana que viene? ¿Sí? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, sí te escuchamos, gracias. Sí, Felipe. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Como no le veo moverse el micrófono, me entró la duda. Pero bueno, ¿cuál va a ser la tarea para esta quinta semana? Vamos a responder un cuestionario, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber las respuestas? Pues tienen que irse resolviendo en la clase de hoy. Y las respuestas deben ser lo que tú entiendes, ¿sí? Lo que tú crees, lo que tú vistes, lo que tú puedes profundizar de acuerdo a las escrituras, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es la Trinidad, es la primera pregunta. ¿Cuál es la confusión de la doctrina de la Trinidad con el entender de los judíos de un solo Dios? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Pues que hay una diferencia en cómo entienden los judíos un solo Dios y cómo un cristiano entiende la Trinidad. Entonces, ¿cuál es esa confusión? ¿Por qué hay esa confusión? ¿En qué escritura está el término Trinidad? ¿Qué significa que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona? También la quinta será que nombres una escritura del Antiguo Testamento donde se intuya la existencia de varias personas en Dios. ¿Qué escritura refleja las relaciones que hay entre las tres personas de la Trinidad, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y finalmente, ¿por qué no podemos entender en forma clara la Trinidad? Entonces, estas son las preguntas del cuestionario, ¿sí? Y vamos a comenzar viendo una escritura que es la que puede causar un poco de conflicto. En Deuteronomio 6:4. Y hoy vamos a hablar de la Trinidad. Este es un canto, de hecho, de los judíos. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Este es el clásico Oye Israel, escucha Israel. Es un canto judío en que el pueblo de Israel reconoce a Dios como su único Señor y lleva a su pueblo a amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Esta es la declaración de una nación monoteísta que tiene un solo Dios. Entonces, los judíos afirman que Dios es uno. Entonces, ahí es donde entran en conflicto con el cristianismo. Porque ya vamos a ver un poco de la Trinidad, de cuándo comenzó a pensarse en Dios como tres. Porque le ven los judíos como que los cristianos decimos pues que Dios son tres personas, que hay tres dioses, que no es uno. Entonces vamos a ver cuál es ese entendimiento que nosotros tenemos para entenderle a Dios como tres personas, pero no necesariamente como tres dioses. Porque en efecto, Dios es uno, y todos sabemos. Pero sí hay distinciones personales en esa deidad. Dios tiene una manifestación diferente. Entonces, en el gráfico de la derecha vemos Dios, ¿no es cierto?, en el centro. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Espíritu Santo y tampoco es el Hijo, ¿no? Asimismo, el Hijo no es el Padre y no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo. Entonces, nosotros vamos a entender esto. ¿Qué quiere decir? Porque para nosotros también hay un solo Dios y para nosotros también es válido Deuteronomio 6:4. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Para nosotros también es cierto. Sin embargo, nosotros entendemos a Dios como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, debe haber una razón de eso. Hay algo ahí, algo que se puede entender. Ahora, también una recomendación o una advertencia. Esto de la Trinidad no vamos a entenderlo absolutamente. Dios se presenta así, pero nos va a ser difícil dilucidar en una forma concreta de por qué, cómo, cuándo, en qué maneras. La doctrina de la Trinidad apareció en los primeros siglos de la Iglesia, pero se distorsionó rápidamente y hubo muchos errores de interpretación. ¿Qué quiere decir? Es algo que se pensó rápido en la Iglesia. Cuando la Iglesia comenzó allá en Pentecostés, después de un tiempo ya hubo este pensamiento de la doctrina de la Trinidad y cómo verlo. Y hubo algunos errores que se fueron cometiendo. En el año 160, tenemos a Tertuliano, del 160 al 220, todo es después de Cristo. Tertuliano fue el primero en usar el término de Trinidad, pero sin embargo, ¿qué implicaba para él? Sí, verde, quiero decir, saca mi lápiz. ¿Tenemos por ahí algún micrófono encendido? Bueno, ¿qué implicaba para Tertuliano? Había una subordinación del Hijo al Padre y del Espíritu Santo al Hijo. ¿Qué quería decir? Que el Hijo estaba subordinado al Padre, dependía del Padre, y el Espíritu Santo dependía del Hijo. Eso es lo que estableció Tertuliano cuando define la Trinidad. Luego tenemos a Orígenes, más o menos del 184 al 253 de Alejandría. De hecho, en esos tiempos, en los primeros años, había un montón de Alejandrías. Entonces, esta es la más común. Orígenes de Alejandría en Egipto. Él era de tendencia Z. ¿Quiénes eran los ascetas? Son aquellos que se iban al extremo del sufrimiento. Es decir, se privaban de todo deleite humano, todo deseo de la carne. No solamente la parte sexual, sino la parte de alimentos, la parte de diversión, la parte de pequeños lujos, digamos, ¿ya?
Se privaba de todo. Entonces Orígenes fue uno de estos. Él enseñó explícitamente ya que el Hijo está subordinado al Padre con respecto a su esencia, y el Espíritu Santo está subordinado al Hijo. Entonces, se comenzó a mantener esta idea desde el inicio, cuando se hablaba de la Trinidad. O sea, el Hijo subordinado al Padre y el Espíritu Santo subordinado al Hijo. Luego se da el Concilio de Nicea en el 325. ¿Por qué? Porque había muchas dudas en cuanto a la Trinidad, en cómo entenderla. Entonces surgió esa necesidad de que llegara a un acuerdo. La Iglesia cristiana necesitaba llegar a un acuerdo. Y se declara al Hijo, a Jesús, como coesencial con el Padre. Es decir, compartía esa misma esencia. Era igual en esencia. Era igual a Dios. Y en el Concilio de Constantinopla, años después, se afirma la deidad también del Espíritu Santo. Miren, lo que nosotros ya tenemos como algo claro, ¿no es cierto? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios los tres, y es uno, y al mismo tiempo son tres personas. Llevó tiempo llegar a eso. No fue fácil para la iglesia al inicio. Hubo muchas dudas, muchos pensamientos. La cultura también tenía que ver. Entonces, todo esto realmente sí lo vivió. Imagínense, son muchos años que pasaron. Generaciones enteras que tal vez vivieron y murieron creyendo algo que tal vez no era correcto, que tal vez no era muy claro. Vino luego el arrianismo en el 336, debido al presbítero Arrio de Alejandría. Él niega por completo el Espíritu Santo y a Cristo lo presenta como la primera criatura del Padre. ¿Qué quiere decir? Que Cristo fue creado por Dios. Ya vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero esto conlleva que Cristo no existe desde todos los tiempos, ¿sí? Sino que en algún momento fue creado por Dios. Eso está diciendo esta creencia. Más adelante surge el macedonianismo en el 370, derivado del patriarca de Constantinopla, Macedonia. Él sostenía que el Espíritu Santo es criatura del Hijo, es decir, fue creado por Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo de historia, ¿no? Pero es importante para nosotros darnos cuenta cómo fue este desarrollo también de esta doctrina de la que estamos hablando, la doctrina de la Trinidad. No fue fácil, y aún creo hoy, ¿no es cierto? Hoy en día para muchos también debe ser como difícil de entender, aunque sabemos que está, a veces no podemos definirla claramente. O sea, Dios creó a Jesús antes de crear el mundo, antes de crear el universo. Jesús en algún momento creó el Espíritu Santo, o Dios lo creó. Esas dudas son válidas y pueden venir a nosotros. Tal vez no hay un entendimiento completo, ¿no? O no se ha estudiado demasiado el tema en nuestra comunidad. Porque entendemos, ¿no? Nosotros tenemos fe y tal vez no nos preguntamos demasiado en estas cosas. Pero son importantes y vamos a ver por qué. Pero en definitiva, ¿qué es la Trinidad? Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de tres personas, pero de una unidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios existe y subsiste en tres personas distintas. No personas refiriéndose al entendimiento humano, ¿no? Sino persona en el entendimiento de que tiene personalidad, toma decisiones, tiene una sustancia moral y es capaz de actuar. No solamente se lo llama la doctrina de la Trinidad, también se usa términos como la Santísima Trinidad, la Trinadeidad o la Trinidad Divina. Este término no es bíblico, no está en la Biblia, pero este término se lo utiliza para expresar una verdad que sí se ve en la Biblia. ¿Sí? Entonces, si te dice alguien que la Trinidad no es bíblica, es cierto, no es bíblica. El término como tal no es bíblico, pero la doctrina está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esta doctrina? En definitiva, que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas y sin embargo es un solo Dios. Pero además, ¿qué quiere decir?
que estas tres personas existen desde la eternidad. Cada una de ellas es plenamente Dios y es un solo Dios. Por eso le decía, entre lo que estamos presuponiendo al inicio, es que tal vez no llegamos a entender completamente cómo funciona la Trinidad en Dios. Solo vamos a saberlo, vamos a comprenderlo, vamos a mirarlo actuar, pero así un razonamiento completo no tendríamos. Solo Dios sabe. Entonces, la Trinidad habla de la insuficiencia de la razón humana, porque ¿qué ha pasado? Nosotros como seres humanos queremos muchas veces humanizar las cosas, ¿no es cierto? Para poder entenderlas un poco, sobre todo las que no conocemos. Y también nos ha pasado con la Trinidad. Se han usado algunos modelos humanos para entender cómo funciona. Uno de esos modelos es el del agua, ¿no es cierto? El agua está en estado sólido, también la podemos encontrar en estado líquido y también en estado gaseoso. Entonces, a veces se le ha querido entender a Dios como que unas veces puede ser así, como el Padre, otras veces puede ser como el Hijo y otras como el Espíritu Santo. Pero no es correcto. No es Dios que se vuelve una cosa u otra, sino que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No deja de ser. También se lo ha querido ver como dimensiones, ¿no? Como largo, ancho, alto, tenemos 3 dimensiones. Y así también puede ser Dios, pero no son dimensiones de Dios. Nuevamente son 3 personas y es uno solo. O verlo como un árbol, ¿no? Raíz, tronco y rama, como cada uno forma una parte de un árbol. O ya más subjetivamente, ¿no? Como intelecto, como sentimiento y como voluntad, algo que hay en el hombre. Entonces, lo que vemos aquí, ha habido ese intento de razonar la Trinidad, de humanizar de acuerdo a cómo pensamos, de traerlo un poquito más cerca de nosotros para poder darle un significado. Pero realmente ninguno se acerca. Puede dar una noción, pero realmente no. Ninguna de ellas es válida. No hay una comparación humana que se acerque a lo que es Dios. Hay una Trinidad en Dios, pero no hay 3 personas separadas. Es uno solo. Sí, no quiero que se confundan cuando puse, pero no hay 3 personas, me refiero a como seres aparte, ¿no? Sino es un Dios y tiene 3 personalidades, 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero bueno, ¿qué dicen las Escrituras, no es cierto? ¿Qué podemos ver en la Biblia que nos hable de la Trinidad? ¿Cómo es que en algún momento se llegó a pensar así? Entonces, en Isaías 48:16 dice, acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Las Escrituras del Antiguo Testamento ya nos dan la idea de que hay más de uno en Dios. Cuando habla del Espíritu de Dios, cuando dice que lo envía, cuando dice que éste se apoderaba de algunos profetas, del mismo Saúl, pues siempre lleva esta connotación de que no es que Dios dejaba de ser Dios y actuaba en las personas, sino dice, el Señor omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Ahí hay una clara distinción de que no es lo mismo. De que al profeta le estaba dando de ese Espíritu. También en Isaías, ¿no? 61:1. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Es la escritura que lee Jesús en la sinagoga. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Nuevamente, ¿qué hizo Dios? Manda su espíritu sobre el profeta.
Y esta es una escritura que luego dice Jesús como una escritura mesiánica. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Y ahí les dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, desde hace mucho tiempo en la escritura ya se percibía este Dios en varias personas. Ya se percibía que había un momento en el cual Dios podía estar en el espíritu en unos profetas, en hombres que Dios escogía. Y claro, nosotros entendemos que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza en el Antiguo Testamento y se va desarrollando hasta culminar en el Nuevo Testamento. La revelación es progresiva y se cumple en Cristo. Cristo es el ungido de Dios y es enviado por el Padre. Y es algo que reconoce Juan en Juan 1 y es de las más claras, ¿no? Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hasta ahí no nos dice, bueno, ¿y a qué principio se refiere? Pero a continuación dice, él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Entonces, ¿a qué principio se está refiriendo? Antes de la creación. Cuando se dio toda la creación, dice, sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Si bien no se menciona a Cristo como tal en el Antiguo Testamento, Juan reconoce que él estuvo ahí desde el principio de la creación. Él es el verbo, es la palabra por medio de cual todo es creado. Dice, sin él, nada de lo creado llegó a existir. Hubo un reconocimiento en Juan, inspirado por el Espíritu Santo, de que Jesús estuvo ahí. Estuvo en el principio y pudo compartir todo este evento de la creación. ¿Y quién podía pensarlo en ese momento? ¿Quién podía pensarlo en tiempo de las monarquías, de los reyes de Judea? Pero fue una revelación que se le da a Juan. Por eso la revelación es progresiva. Moisés no supo esto, pero pudo saber otras cosas. Sin embargo, la revelación se fue dando a través de profetas, a través de salmistas, a través de muchos de los libros del Antiguo Testamento se fue dando y tuvo su culminación en Cristo. Hay una escritura muy famosa, ¿no? Que en Génesis 1 dice, al principio era caos, ¿no? No había nada. Y Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Eso es creación. Pero con Jesús no pasa eso. Dice que Él ya estaba ahí. Entonces, algo que habíamos hablado en algún momento, antes de que Dios creara no había nada. No había el universo que hoy conocemos. O sea, Dios creó el universo desde cero. ¿Cómo lo hizo? Con su palabra. Es lo que sabemos y lo que debemos creer. Él dijo que se haga la luz, se hizo la luz y comenzó. Todo lo que hizo fue bueno, bueno, bueno. Y en Juan podemos comprender finalmente de que Jesús estaba ahí. Pero no solo eso. Dice que en el principio se movía el Espíritu sobre la superficie de las aguas. También estaba el Espíritu presente. Entonces las Escrituras nos habla de ello. Como decíamos, tal vez no vamos a encontrar una definición como con la palabra Trinidad, pero podemos ver esas personas de Dios presentes. En Mateo 3:16, cuando se da el bautizo, intervienen también las tres personas. Mateo 3:16 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Hasta ahí, ¿no es cierto? Tenemos a Jesús, baja el Espíritu como una paloma y se posa sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Es difícil de entender. Es difícil de asimilar, pero sin embargo está pasando. En el momento del bautizo estaban las tres personas presentes. El Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. El Espíritu descendiendo como una paloma y posándose sobre Jesús. Y Jesús siendo bautizado.
Esto es muy importante, porque muestra ese actuar de las tres personas en un mismo momento, con igual divinidad, con una comprensión clara de cada uno, una distinción. Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y viene la parte importante, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús nos pidió eso? Porque era importante para Él reconocerlos. Porque sí debemos ser bautizados en el nombre del Padre, sí debemos ser bautizados en el nombre del Hijo, y sí debemos ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo. Y nos sucede, normalmente en nuestras clases, en nuestras prédicas, a veces no le damos mucho énfasis a las tres personas de la deidad. A veces nos enfocamos mucho en Cristo, mucho en el Padre, poco en el Espíritu Santo. Pero también es nuestra limitación, ¿no?, humana, en la cual nos es difícil comprender cómo funciona. Tal vez no tenemos, como decía, algo con qué comparar, algo muy físico, muy material que podamos ver de frente y decir, así es. No tenemos. Por eso lo llamamos Padre, ¿no? Porque lo estamos relacionando como un Padre. Y lo llamamos Hijo. En Hechos 2:32 también lo dice. Dice que a este Jesús Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Entonces, primero está hablando de la resurrección de Cristo, que quien lo resucita, Dios, pero luego que exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿A qué se refería? Es el tiempo de Pentecostés, en el cual recibieron el Espíritu Santo los discípulos que estaban reunidos en una casa. Y comenzaron en ese momento a predicar en los idiomas de la gente que había ido a Jerusalén por las fiestas de la Pascua. Dice que ese espíritu fue derramado sobre ellos. Nuevamente, las tres personas. Dice, David no subió al cielo en el versículo 34, y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cristo también habló de esta escritura. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Entonces, como decía, tal vez no estuvo presente en el Antiguo Testamento con el nombre, ¿no? Pero estuvo ahí. Y hay muchas escrituras que hablan acerca de varias personalidades en Dios. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando se acuerdan, estaban construyendo la torre de Babel y dice, bajemos a confundirlos. Ocasiones en las que Dios está hablando con alguien más. Pero claro, nuevamente, y perdón que repita esto, tal vez como humanos nos va a ser difícil asimilar cómo es esta interacción, cómo Jesús oraba al Padre siendo Dios mismo, cómo interactúan entre ellos. Pero sin embargo, lo que podemos saber es que digamos, estas dudas, que si de alguna forma las tenemos, pues algún día sí las vamos a comprender. Cuando lleguemos a ser más espirituales, cuando tal vez dejemos esta vida más física que tenemos ahora y podamos estar en la presencia de Dios. Tal vez ahí ya no queremos hacer más preguntas, ¿no? Solo nos bastará con estar ahí. Pero vamos a comprender muchas cosas que Jesús decía, si las cosas de acá no las entienden, peor las de arriba. Y es cierto, ¿no? Parte de eso es esta doctrina de la Trinidad, algo muy valioso, porque está presente ahí en la Escritura, porque nos llama a reflexionar, nos llama a pensar en que todo esto que estamos viviendo fue planeado desde mucho antes, desde el inicio de la creación. Ahí ya estaba Cristo, ahí ya estaba el Espíritu Santo, se estaban moviendo, estuvieron interactuando con toda la humanidad. Antes de que Jesús venga acá a la tierra, ya estuvo ahí. Entonces, es importante la Trinidad para un cristiano, porque le da esa dimensión de Dios, que es muy acertada.
La Trinidad sale de forma natural de las Escrituras. O sea, este concepto de la Trinidad es algo que se nota. No está definido, pero se nota. Es como la misma existencia de Dios. Cuando comienza el Génesis, no explica, no tiene por qué explicar que Dios existe. Lo sabe, sencillamente lo sabe. Así mismo en la Escritura se ve, dice en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Nuevamente, y algún momento podemos estudiar el Espíritu Santo. Hay libros que hablan del Espíritu Santo. Pero ver cómo hay esa unidad y al mismo tiempo esa diferenciación. Hay un Consolador, ese es el Espíritu Santo. ¿De dónde viene? De parte del Padre. Procede de Él. ¿Y qué va a hacer? Va a testificar acerca de Cristo. ¿Cómo asimilamos esto? Con fe. Debemos tener fe en que esto es así. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Consolador. Tenemos a alguien que va a testificar. Y sabemos por nuestros estudios de la Biblia que necesitamos alimentarlo al Espíritu. Necesitamos reforzar nuestra creencia en Dios. Necesitamos permitir que crezca su Espíritu y no entristecerlo. En 1 Corintios 12:4, una escritura especial que tal vez hemos leído algunas veces, que no le hemos puesto mucha atención. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que está energizando todas las cosas en todos es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno por el Espíritu le es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otros poderes milagrosos, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. La acción del Espíritu. Dice que hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios o ministerios también se les llama. Actividades en la comunidad, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que está energizando todas las cosas en todos es el mismo. Nuevamente la interacción de las tres personas de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están juntos y tienen sus respectivas funciones. No como un trabajo, sino como esa esencia de Dios. La forma en la cual Dios quiso manifestarse a nosotros. No es Cristo, tal vez, quien les dio esa lengua esas lenguas en Pentecostés, quien los llevó de un lado a otro en el libro de Hechos, quien a veces impedía entrar, era su Espíritu. Pero no fue el Padre el que bajó a la tierra, vivió entre nosotros, padeció por nuestros pecados y fue crucificado, fue el Hijo. Entonces, cada uno tiene sus funciones y eso ha sido bueno para nosotros. Jesús decía, si yo no me voy, no puedo enviarles el Espíritu. Como digo, son de las cosas que tal vez necesitamos creer y aceptar. Tener fe en que así es. Eso le pasó a los apóstoles. Tuvieron que aceptarlo. Jesús necesita irse para que venga su Espíritu. En la escritura que leímos, el Espíritu está dando dones, el Señor está dando servicios, Dios está dando actividades. Cada una de estas personalidades de Dios tiene una función con la iglesia. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo primero. Porque todo lo que nos ha dado es por gracia, no es por merecimiento.
Y eso lo entendemos, ¿no? El amor de Dios, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? En que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que muriera por todos. ¿Por todos quiénes? Por todos los pecadores. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? En que aún siendo pecadores envió a su Hijo. Dice que Dios nos amó primero. Y la comunión del Espíritu Santo. Como todos tenemos el Espíritu Santo, hay comunión entre nosotros. Hay algo en común que todos tenemos y que nos une. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo aquí al final de la carta de 2 de Corintios? En 2 de Corintios 3. Está deseando que haya una iglesia unida, que participe de esa gracia de Cristo, que el amor de Dios los cobije y que haya comunión. ¿Por qué? Porque sabe lo que hizo Cristo por nosotros, que fue por gracia. Sabe del amor de Dios y sabe que tenemos el Espíritu Santo. Todos ellos intervienen en la vida cristiana. Por eso es importante comprender cuán valioso es este Dios que tenemos. Cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está en nosotros. Y cómo necesitamos de ello para nuestras vidas. Tal vez no es algo que conversemos muy a menudo o se dé una clase, pero sí es importante para nuestra vida reconocerlo como algo por lo que agradecer a Dios, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Acuérdense, ¿cuál es nuestro sello? Es el Espíritu de Dios. Ese es nuestro sello. Nos identificamos por eso, no lo vemos, pero es un sello que alguien sí ve, está ahí. Fuimos sellados. Otras escrituras que hablan de la Trinidad. Entonces, igual les voy a compartir la presentación. Pero alguien me puede ayudar, veamos unas pocas con Romanos 8:14, por favor. Bueno, Romanos 8 del 14 al 17. Si alguien nos puede ayudar leyendo, por favor. Romanos 8 del 14 al 17. Pues todo, Dice, perdón, dale tú. dale. Bueno, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Así es. Entonces recibimos el Espíritu, nos permite ser hijos de Dios también, no como Cristo, pero sí adoptados. Pero esa adopción nos permite tener los mismos privilegios de Cristo. Entonces, nuevamente, ahí están las tres personas. Viene el Espíritu a nosotros, nos permite ser hijos de Dios Padre, y somos coherederos con Cristo, con Dios Hijo. Ahí están las tres personas en nuestra vida. Ahora, ¿hemos hecho algo para recibir eso? No. Pero Dios lo hace en nuestras vidas y nos permite tener una vida diferente, en la cual está interviniendo. Hoy dice, tal vez no podemos ver claramente cómo, pero está ahí. Es como lo hace Dios. Necesitábamos de su Espíritu para ser sus hijos. No había otra forma, por eso es en la conversión recibimos el Espíritu Santo, cuando viene nuestro bautismo. No hay otra forma. Somos sellados por ese Espíritu. Sin ese Espíritu de Dios, no somos sus hijos. Entonces, es valioso para nosotros el Espíritu de Dios. ¿Alguien que nos ayude con 2 de Corintios 1, 21? 2 de Corintios 1, del 21 al 22. Dice así, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y es maravilloso, ¿no? Porque ese Espíritu
que como digo, no vemos, pero está ahí. Es un sello que garantiza las promesas de Dios. Es el sello de su garantía. Y eso es muy hermoso para nosotros y es algo que debemos valorar en nuestras vidas, porque en nuestra vida cristiana vamos a tener dudas también. Va a haber momentos en que nos vamos a alejar, en que vamos a pecar, pero mientras tengamos ese espíritu vamos a poder volver. Vamos a tener ese corazón de buscar de Dios. Por eso debemos pedirle tanto a Dios que nos cuide, nos proteja, que nos ayude a no alejarnos de su lado. Podamos seguir este camino. Y veamos Gálatas 4:4. ¿Alguien nos ayuda, por favor, con Gálatas 4, del 4 al 6? Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así es. Entonces Jesús vino, nació de una mujer y pudo estar con nosotros, nos dejó un mensaje. Pero nos permite tener ese espíritu y dice que ese espíritu clama a Dios. Entonces es algo vivo, no es algo que no existe, es algo vivo en nuestra vida cristiana. Es algo a lo que debemos darle valor, es algo que tenemos que alimentar, es algo que no debemos olvidar que está ahí. O sea, hoy cuando te vayas a dormir, mañana cuando estés en tu día, recuerda que tienes el Espíritu de Dios. Tienes la gracia de Cristo en tu vida. Él ya murió por nuestros pecados. Y tenemos el amor de Dios, que no solo envió a su Hijo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores, sino que hizo toda la creación, nos creó a nosotros mismos a su imagen y semejanza. Como dice el salmista, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y Dios ha hecho todo eso. Hay 3 personas que están en comunión entre sí y con la humanidad para salvarla. Es algo que no debemos perder de vista. Hay un propósito en todo esto. Algunas veces hablamos, hay una revelación progresiva, ¿no es cierto? Para los israelitas, tal vez ellos no vieron todavía a Cristo, solo lo esperaban. Para nosotros ya pudimos tener la revelación completa. Y sin embargo, todo lo que está haciendo Dios y lo que ha hecho Dios ha sido por nuestra salvación, por redimirnos de nuestros pecados. Cada uno cumple su función, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El amor del Padre, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu. Todo eso está en nosotros. Entonces, Dios Padre, en 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros no hay más que un solo Dios. Nuevamente, recalcar, no, es uno solo. El Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. El Padre Creador, de quien todo procede. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Dice que no hay más que un solo Dios, es un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Y lo presenta a Dios como Padre. Pero también habla de Dios como Hijo. Y claro, tiene su función. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Y es cierto. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, ahora la anterior escritura, solo hay un Dios. Y aquí dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, Él nos lo ha dado a conocer. Siendo en la imagen de Dios, ¿no es cierto? Como dicen Hebreos, Cristo es la imagen del Dios. Dios es invisible. Cristo se hizo visible, se hizo humano. Nos acercó a Dios. Dice que Cristo vive en unión íntima con el Padre. Pero que también el Hijo unigénito es Dios. Y finalmente el Espíritu, ¿no es cierto? Dios, Espíritu Santo.
Y en Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dice que Dios derramó su amor en nuestro corazón. Es decir, tenemos la capacidad de amar como Dios ama. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ese sello que puso Dios en nosotros, ese Espíritu Santo que tenemos, no solamente nos convierte en coherederos, en hermanos de Cristo, también permite que ese amor de Dios haya entrado en nuestro corazón. Nosotros tengamos ese amor. Entonces, estamos viendo, la Trinidad tal vez no es una palabra bíblica, pero es algo que la misma Escritura está diciendo. Está ahí. Es un término para identificar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de esas personas está en nuestra vida. Está haciendo algo. Está trabajando en nosotros. Nos permite movernos y existir dentro de la familia de Dios. El reino de Dios, ese reino en el cual nosotros estamos, del cual nosotros somos parte, requiere de nosotros también que podamos entender que tenemos ese espíritu que nos ha estado, que tenemos esa gracia de Cristo, que tenemos ese amor de Dios. Entonces es un concepto que tal vez creó, como vimos un poquito en la historia, algunos inconvenientes al inicio, pero que todo se reduce finalmente a tener fe. Finalmente a creer, finalmente a decir, sí, así es, porque Dios lo dice, porque la Biblia lo dice. Tal vez en ocasiones no podamos ver ese espíritu. Tal vez nos cueste identificar a cada uno de ellos. Pero está ahí. Dios lo dice. Y si Dios lo dice es porque es cierto. Entonces, esta clase se trata sobre eso, sobre la Trinidad. Sin embargo, les recomiendo mucho el libro de Un Dios en Tres Personas, que les compartí en PDF. Solo vimos unos capítulos como parte de este curso. Pues, sin embargo, es un libro que no es pesado de leer. Desen la oportunidad de poder leerlo todo. ¿Sí? Más adelante, cuando dispongan del tiempo, léanlo. Es muy, muy interesante. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre exactamente, pero él es un teólogo que pudo estudiar muchas cosas, pero sobre todo de una manera muy clara. Ahora tiene un capítulo dedicado al Padre, otro al Hijo y otro al Espíritu Santo. Entonces, deseen esa oportunidad de seguir aprendiendo también de este buen Dios que nos ha permitido disfrutarnos y maravillarnos con todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Si no fuera por Cristo, imagínense qué imagen podríamos tener de Dios. Y si no fuera por su Espíritu, ¿cómo íbamos a testificar acerca de su Hijo? Pues todo tiene una razón de ser. Y está ahí por algo. Y si Dios nos ha dado, valoremos eso que Dios nos ha dado. Y podamos vivirlo. Entonces, la Trinidad. No vamos a entenderlo absolutamente como decíamos, pero como cristianos sí podemos creer. Lo estamos viviendo. Es algo que hemos probado, hemos comprendido, hemos asimilado. Les recuerdo la tarea, ¿sí? Para que puedan hacer en esta semana. Va a haber un cuestionario de 7 preguntas. Van a tenerlas en la presentación cada una de estas preguntas. Lo importante es que contesten, ¿no? En cuanto a lo que ustedes ven, en cuanto a lo que ustedes comprendieron, en cuanto a lo que ustedes pueden de alguna forma clarificar, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería hoy compartirles. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene algún comentario, puede hacerlo también.